Bueno, muy buenos días a todos. Celebrando este encuentro y esta mesa que une interinstitucionalmente a un tema tan trascendente como es la salud mental y derechos humanos. Nada más oportuno que el título que se le dio a la jornada, porque si hay algo que tenemos que tener prioritario es aquel tema de salud mental que agravia más de un derecho humano. Por eso creo que el tema de estas jornadas y los talleres que se van a realizar en consecuencia van a ser muy importantes para el nuevo paradigma que debemos tener en cuenta cuando se habla de salud mental y de los que padecen la misma. Por eso me parece importante comenzar recordando que en octubre del año 2012 nos reunimos en la Suprema Corte, el Ministerio de Salud y la Procuración, habiendo conversado mucho con los equipos de estas instituciones que trabajan y los operadores que trabajan permanentemente con el tema tan árido como es la salud mental. Y allí firmamos un convenio marco para dar comienzo a un trabajo realmente interinstitucional, porque de ninguna manera se puede trabajar el tema de la salud mental y relacionarla con los derechos humanos si no se trabaja desde todas las áreas que tenemos que componerlo. Por eso me pareció oportuno recordar aquel convenio marco, porque el mismo día que firmamos decidimos que los equipos de cada una de estas áreas iban a trabajar en conjunto y separadamente para las distintas miradas de poder implementar un nuevo paradigma de tratamiento de los temas que tienen que ver con la salud mental. Ese fue, digamos, el primer paso interinstitucional que dimos. Luego trabajaron los equipos en distintas temáticas, presentaron los distintos temas a abordar, presentaron las dificultades que se veían diariamente en el trajinar y en el trabajo diario, y después de diversas reuniones de equipos realmente muy bien formados de trabajo de las tres áreas, decidimos en septiembre del 2012 firmar una adenda ya para empezar a implementar estas políticas. Y así el primer paso fue crear un registro. Como yo no quiero dar una conferencia y quiero ser breve, vamos a marcar algunas pautas y algunos principios que se pensaron tener en cuenta para la verdadera y efectiva implementación de trabajos específicos en el tema de salud mental y de las normas que la componen. Firmada esta adenda, se decide crear un registro de personas con padecimientos mentales internadas bajo el control de legalidad del Poder Judicial. Nos comprometimos a proporcionar a los operadores intervinientes la información permanentemente actualizada, garantizando la confidencialidad y el uso propicio de la información en un marco de respeto a la dignidad humana. Consideramos que será una valiosa herramienta para facilitar el cumplimiento de las mandas legales referidas a las personas con padecimiento psíquico. Estos acuerdos significan un posicionamiento ético respecto a las problemáticas que involucran a la salud mental y un avance que demuestra nuestra voluntad de aunar esfuerzos para mejorar la calidad en el servicio jurídico y sanitario que todos los involucrados debemos brindar a las personas con padecimiento mental. Esta jornada, que hemos organizado de modo conjunto, tiene como objetivo comenzar puntualmente a hacer las capacitaciones, pero fundamentalmente promover un espacio de encuentro, de análisis, de reflexión de las distintas miradas, donde cada uno de nuestros operadores pueda encontrar estrategias de abordajes posibles y articuladas en los casos que se les presentan para poder cumplir
con las obligaciones que los derechos humanos establecen. Su respeto significa la obligación fundamental de no interferir arbitrariamente en su disfrute. Su protección básicamente consiste en adoptar medidas para garantizar que no sea, además, un tercero que interfiera en ese disfrute. Y su efectividad se vincula a la obligación estatal de facilitar y poner los medios necesarios para la realización del derecho. Creemos que cuando hacemos referencia a los derechos humanos, hablamos de garantías jurídicas para proteger a las personas. De esta forma, sus normas nos presentan obligaciones que, entiendo, pueden ser sintetizadas en esto que he dicho, resumido en 3 verbos: respetar, proteger y hacer efectivos los derechos. Por ello, para cumplir tales cometidos, debemos repasar las regulaciones legales que en nuestro país conforman los estándares fundamentales. Con un breve raconto podemos visualizar cómo se incorpora la discapacidad en el orden jurídico nacional y provincial, con normas que promueven derechos de personas con discapacidad y acciones que garantizan igualdad real de oportunidades y de trato. Así, debemos tener por referencia la Constitución Nacional, los pactos internacionales incorporados a ella y las normas provinciales y nacionales. Basta recordar el impacto que en salud mental han tenido los precedentes sentados por la Corte Suprema de la Nación en casos donde marcan la tendencia a una mayor protección y resguardo frente a los casos de internaciones psiquiátricas, estipulando que siempre se debe analizar la legitimidad de la restricción de la libertad, su extensión y garantizar la plena vigencia de las garantías que hacen al debido proceso. Pero sin duda, la incorporación a nuestro plexo normativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Ley 26.378 del 2006, y el dictado de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, son las que han marcado un hito que no pueden soslayarse, pues han delineado un camino que sabemos presenta dificultades, que tal vez dichas normas serán mejoradas, ampliadas permanentemente, pero que han delineado un camino que va cambiando la forma de concebir la discapacidad mental, su abordaje y la manera de ver y comprender la realidad de las personas con padecimientos psíquicos. Estas normas nos impulsan a formularlos un replanteo de nuestra praxis y el paradigma en el que se sustenta. Esta labor implica la superación de estereotipos y prejuicios que han generado por décadas prácticas judiciales no deseadas respecto de personas con dolencias mentales. La búsqueda del equilibrio entre la autonomía y la protección de las personas constituye uno de los más grandes desafíos en cada caso que se nos presenta, donde el verdadero protagonista fundamentalmente es el ser humano, no su padecimiento mental. El modelo de derechos humanos sobre el que se cimenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley Nacional de Salud Mental nos indica que un diagnóstico psiquiátrico no es exclusivo y determinante para una internación ni para la restricción de la capacidad civil de una persona. Por el contrario, la proporcionalidad y razonabilidad se constituyen en los principios informadores de nuestra actividad judicial, junto a los de la inmediatez, debido proceso y la tutela judicial efectiva. Debemos romper con las generalizaciones, ya que la exclusión y la discriminación siempre acompañan a estos enfermos. Para ello, el trabajo en red y la interdisciplina resultan recursos indispensables e invaluables para aportar soluciones que respondan
al mejor interés de la persona con padecimientos psíquicos. Estamos dando los primeros pasos en este nuevo rumbo de los derechos humanos y la salud mental. Mucho se ha hecho hasta ahora, pero tal vez hay que encaminar lo mucho hecho hacia un paradigma con muchas variantes. La experiencia y la realidad nos muestra en este nuevo rumbo de los derechos humanos y la salud mental que debemos reflexionar y buscar estrategias distintas. Para finalizar, dejo expresado mi deseo de que este espacio sea el inicio de otros que puedan enriquecer nuestra incumbencia profesional, fortalecer nuestras acciones y realmente poner en marcha una nueva situación frente a los enfermos que tienen esa grave enfermedad mental y los derechos humanos que tienen derecho a tener. Gracias. Felicitaciones, doctora. A continuación, hará uso de la palabra el señor Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Habla el doctor Alejandro Federico Colia. Buenos días a todos, señor Presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, doctor Eduardo de Lázari, señora Procuradora, doctora Falvo de la Provincia de Buenos Aires, señor doctor Presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Fernando de Bene, al representante de la OPS y OMS regional, al doctor Hugo Cohen, que siempre nos acompaña y que en definitiva esos organismos tienen una fuerte impronta en el trabajo de lo que nos vincula justamente a instalar este concepto de salud mental y derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. A las autoridades del Cedronar que nos acompañan, al doctor Devoto, obviamente a todos ustedes, a los colegas, a los abogados, a todo este gran equipo que pretende de alguna forma a través del taller que hoy se va a realizar, la posibilidad de profundizar este concepto tan importante y que la ley 26.657 nos da, esta ley nacional, nos da una mirada distinta para los que tienen que lamentablemente padecer de esta circunstancia, una mirada que deja lo biológico para sumar la mirada social y la mirada psicológica, así que realmente desde los inicios de la promulgación de esta ley en la provincia hemos tratado en todas las circunstancias de trabajar fuertemente en instalarlo, no solamente intramuro, con lo que significa la prevención en el ámbito de la jurisdicción del primer nivel de atención, sino también en instalar en los hospitales generales, los servicios de psiquiatría y salud mental adecuados, avanzar en lo que son las casas de medio camino, algo que hemos tenido un reconocimiento y premiado en algunas de las participaciones en distintas sociedades científicas. Así que ese trabajo se extendió realmente en el ámbito de los otros poderes del Estado, con lo cual para nosotros es una inmensa satisfacción porque, como bien lo decía la doctora Falvo, si bien falta mucho por recorrer, creo que está instalado este concepto de trabajar desde todos los ámbitos de la comunidad, en principio dando el ejemplo desde los poderes del Estado, donde, como lo expresó la doctora, se ha avanzado y se ha avanzado mucho. En algún momento era impensado que los poderes del Estado pudieran trabajar en forma conjunta, como lo venimos haciendo, y eso en definitiva es el gran vehículo para que en el seno de la comunidad, un desafío que queda mucho por transitar, se pueda entender esta mirada distinta del trastorno mental con una mirada del derecho humano. Creo que, como lo expresa la Constitución, a través de que está garantizado el derecho a la salud, con la mirada de la equidad, de la gratuidad, de la universalidad, como es realmente el espíritu de una Constitución absolutamente generosa
y donde le pone el acento juntamente a la mirada social. Creo que en la provincia venimos desarrollando una tarea que es responsabilidad de todos y que cada uno de los que estamos acá nos tenemos que transformar en agentes multiplicadores para que esto pueda vehiculizarse lo más rápidamente posible. Cuando uno mira países de Europa con una fuerte historia en terminar con los manicomios, como es el caso de Italia, que tardó más de 30 años, nos motiva para pensar que si bien hay un lugar para referenciarnos con un trabajo de mucho tiempo, creo que nosotros, con el sentimiento que disponemos, ese activo cultural tan importante que tiene que ver con la solidaridad, con la empatía, con ponerse en lugar del otro, creo que esta ley, sinceramente, es una ley maravillosa que nos permite mirar a la persona que padece este trastorno con otra mirada, una mirada integral y en la cual desde la salud tenemos que construir con los otros actores, como siempre lo decimos y como lo entendemos, y creo que no hay otra manera de entender a la salud si no se trata de una construcción colectiva. La salud no es una construcción individual, así que bueno, creo que todas estas jornadas, obviamente la que hoy se inicia y la que gustosos participamos de esta apertura, creo que va a seguir marcando un camino que nos va a permitir devolverle a las personas que se ven afectadas de estas circunstancias la dignidad que merecen, con una sociedad que amplía desde hace la última década derechos, que iguala oportunidades y que esta problemática no puede estar ajena a ese concepto ideológico de poder avanzar en garantizar el derecho a la igualdad. Así que los felicito, entiendo que va a ser una jornada fructífera y que como toda jornada amplía y traza y marca nuevos desafíos, así que les agradezco muchísimo su participación, los felicito y seguramente no va a ser la última que nos crucemos trabajando por este motivo, que creo que en el marco de nuestra gestión ha sido muy importante poder avanzar pensando en lo que debió ser siempre así, tener una mirada más integral de la problemática de la salud mental. Muchas gracias. Y para finalizar, escucharemos palabras del señor ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Habla el doctor Eduardo de Lázari. En primer lugar, agradezco el esfuerzo de todos los que han participado de esta tarea, del Ministerio de Salud, del Ministerio Público. Agradezco a todos los presentes. Una presencia tan numerosa y tan calificada demuestra que queremos hacer cosas serias. La Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, numerosos tratados internacionales aseguran enfáticamente la protección del derecho a la salud. Esta normativa apunta asimismo al resguardo de la dignidad de la persona humana y sus derechos, a garantizar la satisfacción de sus necesidades, aspirando a remover cada uno de los obstáculos que afectan a aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Ese conjunto de disposiciones no puede ser considerado como un catálogo de buenas intenciones. Son mandatos expresos, concretos y exigibles a todos los poderes públicos que tienen que llevar a cabo acciones específicas para garantizar y materializar el ejercicio cabal de esos derechos. En esa inteligencia, en el año pasado comenzamos a trabajar mancomunadamente el Ministerio Público, el Ministerio de Salud y la Administración de Justicia, con la finalidad de poner en marcha herramientas que posibiliten la tarea común, superando una concepción aislada, fragmentaria o insular de los respectivos ámbitos de competencia para dar a luz a un trabajo coordinado, sistemático e integral.
Uno de los frutos de esa labor al que quiero referirme ha sido la creación de un registro que contenga el universo de personas afectadas de dolencias psíquicas sobre las cuales opera el sistema judicial. Permítaseme formular algunas precisiones sobre la naturaleza y finalidad de este registro. En otras palabras, para qué es y ha sido creado y para qué no es ni ha sido creado. En primer lugar, tenemos en claro que el registro no está pensado para avalar privaciones de la libertad de personas afectadas. Concibe su desenvolvimiento como un mecanismo que procura que en el decurso del tratamiento se arribe a condiciones que permitan el desenvolvimiento final en la comunidad. En otras palabras, no estamos montando un ropaje de garantismo, sino, por el contrario, queremos acompañar la marcha de un proceso terapéutico que en lo posible apunte a la recuperación. Tampoco el registro está diseñado para respaldar la resistencia que revelan ciertos operadores judiciales para poner en práctica el nuevo modelo psicosocial que establece limitaciones a la discrecionalidad judicial para restringir la capacidad jurídica de las personas. Todo lo contrario, se considera a la gestión judicial como parte de una política pública que no deja de tener en mira las estrategias del modelo de derechos humanos de la discapacidad. Tenemos claro, por otra parte, que esta iniciativa no puede ser ilusoriamente sobredimensionada y aprendida tan ambiciosamente como que desenvolverá un rol definitorio, como sería el de garantizar la existencia de dispositivos suficientes y accesibles que brinden una verdadera alternativa de inclusión. Su sentido es más modesto, pero no menos útil, porque puede al menos optimizar la vinculación y articulación de los efectores del sistema a través de herramientas de gestión, seguimiento y alertas relacionadas con los tiempos legales para cada uno de los órganos del sistema jurídico y sanitario y brindar así información útil frente al aumento significativo de carga de trabajo y complejidad de los asuntos ingresados. El registro puede incluir una nómina exhaustiva sobre la existencia de lugares de derivación, casas de medio camino o residencias, el acceso a los servicios de salud mental en hospitales generales y de políticas públicas, de programas de inclusión de la comunidad o, en su caso, en programas de inserción laboral que posibilitarán a los distintos efectores reunir de manera sistematizada los recursos hacia dispositivos que favorezcan la vida en común, lo que se denomina recursero. También puede el registro, con apoyatura informática, generar medidas que permitan cumplimentar la obligación de visibilizar a las personas que están internadas y que carecen de acceso a la justicia, para acelerar los procedimientos para el nombramiento de un defensor. Ello por la importancia de garantizar la defensa en juicio a partir del momento mismo en que la persona ingresa en el circuito sanitario jurídico. La realidad demuestra la verdadera indefensión que existe al respecto, con mayor razón ante la vulnerabilidad por la que atraviesa la persona internada. Vale decir, se ha pensado acerca de las dificultades que enfrenta esa persona debido a la imposibilidad de ejercer y exigir el cumplimiento de los derechos que le reconocen la Ley de Salud Mental, la Constitución y las convenciones internacionales. En función de ello, se facilitó a través de la herramienta informática contar con información recolectada en el reservorio sobre las personas internadas en el centro de salud que ayuda a visibilizar a aquellos que debieran tener defensor, acelerando los procedimientos para su nombramiento. También se ha pensado que la utilización de los avances tecnológicos puede ser de suma utilidad para el registro, tal como fuera diseñado, diferenciación del reservorio y registro, si se adicionan funciones con alertas tempranas en la aplicación de los plazos legales según la internación sea voluntaria o involuntaria. De concretarse este diseño, ayudará en el desarrollo de políticas para garantizar que el acceso a la defensa técnica sea accesible para todos los involucrados.
Agreguemos que es obligación del Estado la de generar información oficial sistematizada y elaborada sobre indicadores adecuados, con un nivel de desagregación de la información para tener una visión comprensiva de la cantidad de personas privadas de capacidad jurídica en sus diversas modalidades y avance en la designación del sistema de apoyo en la toma de decisiones. El registro posibilitará esa tarea. También el registro podrá ser útil para incluir al sector privado, clínicas y comunidades terapéuticas, ideando medidas que mejoren la capacidad estatal para asegurar el cumplimiento de la legislación en orden al acceso a la justicia, a fin de garantizar también que toda persona internada en el sector privado cuente con defensor en el tiempo en que la ley exige su presencia. Decía hace un momento que no cabe sobredimensionar este primer logro del registro, porque la verdad es que el fenómeno de invisibilización de las poblaciones en condición vulnerable sigue siendo una realidad que exige soluciones, porque esos derechos humanos siguen estando vulnerados. Los desafíos persisten, aún queda mucho que hacer para que se transformen en actores reconocidos en la sociedad. Para ello hacen falta cambios culturales, un trabajo en red e interdisciplinario, la voluntad desde el ámbito público, el compromiso de la sociedad, un decidido apoyo del Parlamento, no solo con un decir declamatorio, sino concreto, con afectaciones presupuestarias específicas, un poder judicial que iguale a todos los justiciables con una solución de reivindicación de derechos vulnerados, finalmente dando oportunidad a la participación del usuario del sistema de salud. Tenemos un compromiso con la inclusión, la no discriminación y la participación y el control social, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, el empoderamiento de los que más necesitan, lo que exige la adopción de políticas públicas que lo garanticen y promocionen, el fortalecimiento de las redes de usuarios y familiares y la participación y cohesión social ciudadana con marco en los derechos humanos. Se trata de incluir en condiciones dignas e igualitarias a aquellos que son diferentes. La normativa ya está, no necesitamos más declamaciones. Es necesario un proceso de sensibilización haciéndonos todos y cada uno responsables si realmente queremos vivir en una sociedad más igualitaria y más justa. Muchas gracias. Muy bien, doctor.